Darles algo antes de darle la palabra a Sohrab, que es nuestro último orador del día de hoy. Un segundito, voy a apagar los micrófonos. Ahí va. Perfecto. Quería contarles algo, y es que en la carpeta de materiales que venimos compartiendo con ustedes, ustedes vieron que hay una carpeta donde están los distintos charlas y textos de Abdul Wahab. Pero también ahora hay una carpeta que se llama videos, donde, por ejemplo, van a poder encontrar estos dos videos que Darío editó, porque él lo hace con el objetivo de que aquellos que quieran los puedan compartir, los puedan bajar, mostrarlos en distintas reuniones o usarlos en sus redes sociales. Hay otros videos más que viene preparando, así que vamos a seguir subiendo videos a esa carpetita que está en el Drive que compartimos con todos. Si alguien no sabe dónde está la carpeta, por favor me lo pide a mí, yo se lo paso. Muy bien, muchísimas gracias, Daro, querido. Y llegamos a la última parte de esta reunión. Querido Sohrab, adelante con tu parte. Gracias, Darius John. Aloha, queridos amigos. Es de gran felicidad estar en ese espacio que la querida Asamblea Nacional nos ha regalado, y en especial en este año tan particular que es el centenario del Centro de Convenio. Muy feliz por el tema de laboratorios y los comentarios de los amigos que han expresado con tanto amor y tanta pasión sus deseos y sus sentimientos con respecto a las tablas del plan divino. Y también las prioridades, cómo han cambiado después de haber leído esas tablas y cómo se ha priorizado ciertos puntos que antes de leer de las tablas era de una forma y ahora de la otra forma. Esa es una oportunidad muy grande para este año, en especial en la celebración del centenario, para poder acompañar a un ser tan especial que no va a aparecer, según el amado guardián, no va a tener ninguna semejanza hasta la próxima manifestación. Entonces, por esta cita, por este mensaje de la carta del amado guardián, sabemos cuál es la importancia que ese templo, como dice la bendita belleza, hemos hecho descender al maestro en el templo humano. Y esta es la bendición que todos nosotros podemos tener un ejemplo al templo humano para poder tener y disfrutar como un regalo para la sociedad humana. Esta grandeza de la figura que tiene el maestro, esta grandeza está 100%, con esa posición tan alta, está 100% relacionado con sus escritos. Entonces, nosotros tenemos dos ojos, uno para mirar al maestro como es, que el querido Euji está diciendo constantemente a través de diferentes tablas y aclaraciones, y otro ojo tener en sus tablas, que son más de 27,000 tablas o escritos, mejor dicho, escritos y tablas y oraciones durante sus 60 años de vida, a partir de los 19 años hasta la ascensión de Abdul Wahab. Sabemos que todas esas tablas, algunos comentarios que tenemos 10-15 minutos, todas esas tablas no fueron reveladas o no fueron escritas en tiempos adecuados, no estaban 100% bajo esos 40 años del encarcelamiento, 35 años, 40 años de encarcelamiento. El amado maestro estuvo acompañando, ¿no?, a su padre, y en estos años él estuvo bajo totalmente la prisión. Y en esa prisión vemos que cómo es concebible o inconcebible cuando leemos las tablas del plan divino por un lado, o cualquier otro escrito del maestro, vemos que es inconcebible que bajo qué circunstancia fue escrito. Y cuánto amor a través de esa pluma se revela y se ve hacia la humanidad. Un inmenso océano de amor, una inmensa, le diría, la lluvia torrencial de las bendiciones que desde la pluma del maestro se revela. Y también vemos que Abdul Wahab tenía
conocimiento en diferentes idiomas. Él hablaba en 3 idiomas perfectos, ¿no? Árabe, turco y persa. Él hablaba perfecto. La mayor parte de sus escritos están en persa. Casi un 10% está en otros idiomas, pero la mayoría, 90%, está en idioma persa. Y él, sus capacidades, ¿no? Sobrehumanas, ese templo que sabemos, ¿no? Podría recibir, según los comentarios de la historia, y recibía a la gente diferente en su habitación, de diferentes segmentos de la sociedad o de diferentes responsabilidades que querían hablar con él. Algunos eran peregrinos, otros eran los soldados de la guardia en Acá, otros eran los amigos que llegaban del Oriente. Y estaban los emanuenses, ¿no? Y él estaba constantemente hablando con cada uno de ellos en diferentes idiomas. En esos tiempos estaba escribiendo sus tablas, o sus escritos, o sus cartas. Entonces vemos que cómo él manejaba su tiempo con esta capacidad para poder responder y para poder revelar y para poder escribir a todos los amigos del mundo a esa cantidad inmensa. Muchas veces esas cartas, esos escritos, fueron escritos de una forma que los amigos no podían imaginar, ¿no? La profundidad de esas cartas y esos escritos. Muchas veces algunos amigos inclusive, ¿no? se atrevieron a poner en prueba a él. Y hay una tabla en árabe que él escribió, por la cual su historia es que uno de los amigos dijo que iba a probar a Abdul Baha. Y dejó en una hoja blanca, agarró una hoja blanca sin escribir y dejó en un sobre y lo mandó por correo a la dirección de Abdul Baha. Y dice que pasó un tiempo y él recibió de Abdul Baha una respuesta. Pensó en su mente hacer una pregunta, pero no escribirlo, mandarlo en una hoja en blanco y que ver qué hacía Abdul Baha. Y está esa tabla de respuesta a él, ¿no? Y es tan hermosa esa tabla que en principio Abdul Baha habla de que, o quien has querido probar a Dios. Generalmente es Dios que hace prueba a la creación. Y después dice, en cuanto a tu pregunta, que nunca había escrito, pero había pensado, y él comienza a responder a la pregunta de esa persona, de ese amigo creyente que lo había querido probar. Entonces vemos cómo él, con tanto amor, ¿no? De lo que vimos en las cualidades que tiene el maestro, vemos con tanto amor respondía a los amigos. Y vemos cómo él... muchas veces vemos las especialidades. Cuando vamos a una charla y estamos invitando a las personas especializadas, siempre tienen una profundidad en un tema, ¿no? En un tema específico, lo profundizan en un tema específico. Pero en este caso vemos que a Abdul Baha cada vez, como él dice, él cuando quiere decir algo lo puede imaginar, aunque no haya estudiado eso, lo puede imaginar y lo puede expresar y lo puede hablar. Y esto sucedió en Estados Unidos cuando él visitó una fábrica, una planta eléctrica, ¿no? Y estuvo hablando con el gerente de la planta y el gerente de planta se sorprendió por las preguntas que hacía Abdul Baha, pensaba que era ingeniero, pero finalmente se dio cuenta, él dijo, lo que yo necesito ver, lo expresar y lo puedo saber, lo puedo expresar. Entonces, en cada profundidad de los escritos nosotros tenemos una oportunidad inmensa, según la vez pasada que vimos en diferentes clasificaciones del contenido que él ha tenido a nivel de escribir, a nivel de revelar. El contenido es totalmente, no se puede clasificar, pero se puede ver en diferentes segmentos de la literatura, en diferentes segmentos de la filosofía, el cómo habla. Hemos visto contestación a unas preguntas, unas respuestas, vemos con la profundidad de este libro, de sus secretos, totalmente diferente con El viajero, está diferente totalmente con El secreto de la civilización, está totalmente diferente con los escritos a cada persona cuando él estimula y cuando da el coraje para que las personas puedan levantarse, encenderse y servir a la causa. Entonces tenemos una inmensa cantidad de los escritos, tenemos una inmensa
temas que él, un inmenso temas que él lo podemos clasificar a nivel de educación, a nivel de... Y tenemos a quienes se fueron dirigidas esas tablas en forma completa. ¿No? Tenemos las tablas de él que fueron a las personas directamente. Inmensidades que ustedes, junto con todos nosotros, para la próxima vez tenemos como el libro para leer y para estudiar juntos los escritos, la selección de los escritos. Ahí podemos ver exactamente la dirección de esas tablas, esos escritos, cómo fueron a las personas, ¿no? Podemos ver que él como dentro de esos escritos, cómo se dirigió, por ejemplo, a las comunidades bahá'ís en el mundo, y los escritos fueron especialmente a esos dirigidas, digamos, ¿no? A las comunidades bahá'ís. Podemos ver a los congresos mundiales cómo él se dirigió con los escritos y con las tablas. Podemos ver sus tablas, las tablas de voluntad y testamento, las tablas del plan divino, que son de otra característica, y también podemos ver sus poesías hacia las personas poetas, podemos ver sus escritos a las personas que eran pintores, podemos ver sus escritos, y eso podemos ver en la selección de los escritos, ¿no? Los escritos que estaban para los profesionales, ¿no? Y las tablas o los escritos comienzan inclusive a quien hacía el perfume, a quien era carpintero, a quien era eléctrico, ¿no? Los escritos comienzan con esa profesión, y él como trae el mundo material como un ejemplo, como una imagen del mundo espiritual, cómo teje entre ese mundo espiritual y ese mundo material según la profesión que tiene la persona, según la educación que tiene la persona. Y es una oportunidad que nosotros tenemos en este mundo para poder alcanzar lo que es el adquirir cualidades y que es adquirir cualidades para nuestra propia alma, no para estar preparado para el otro mundo. Es adquirir cualidades en esta vida. Y esa adquisición de las cualidades, ¿cómo se consigue? Tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un ejemplo para verlo, para ver su vida y para ver sus escritos. Y hacerlo de acuerdo a las enseñanzas que Él nos ha regalado para poder avanzar. Estamos muy felices, la comisión, que se ha podido ver el tema de las tablas del plan divino, y agradecido a todos por durante el mes de ir expresándose, de poner parte de eso. Eugene, muchísimas gracias por registrar videos y también de proveer materiales a esa tabla de plan divino. Y quería realmente enfatizar que esas tablas del plan divino, han sido en Oriente, esas tablas tienen un nombre especial que es el mandato divino, o sea, es como Faramine Tablighi, son mandatos y son lo que realmente vienen desde un comandante espiritual, ¿no? Para poder a ese ejército espiritual, ¿no? Tiene esa relación, ¿no? Es traer, como dicen, hay cada contraparte de este mundo espiritual y mundo material, hay un contraparte siempre, ¿no? Y el maestro ha traído esos principios y leyes espirituales, lo ha puesto a través de esas tablas en la imagen, en la aplicación, la imagen de este mundo. Nos ha dado las enseñanzas para que, como él dice, que este mundo tome la imagen y que refleje el mundo espiritual. Entonces, las tablas de plan divino tienen esa capacidad. Vimos que fueron entre 1916 y 1917 fueron reveladas esas tablas, ¿no? Esas tablas fueron un mandato especial para la promoción de la enseñanza y la misión espiritual para las Américas. Es una misión, o sea, tiene un propósito y una misión esa tabla. Y vemos que durante de 1917 a 1937, o sea, 20 años, el amado guardián fue quien promovió las tablas de plan divino en cuanto a su ejecución, para que en 1937 alcance primer plan de 7 años de la amado guardia. Y sabemos que a unos 35 meses antes de su partida, el amado guardián
dedicó y dijo que su responsabilidad en esos 36 años de guardia exactamente estaban sus fuerzas, estaban dirigidas hacia administración de tres puntos verticales a tres charter, como dice Oji, o tres pilares que él lo trabajó y lo administró, lo dirigió como un director, como un ingeniero. Una fue las tablas de voluntad de testamento, las tablas de voluntad de testamento de Abdul Baha, en la cual se desarrolló el orden administrativo, que fue Abdul Baha la reveló y el amado guardián fue quien después a través de los planes lo desarrolló como el orden administrativo de Baha'u'lláh. Otro fue las tablas de Carmelo, ¿no? Que fue la misión y la dirección del amado guardián, cómo preparar el centro mundial a través de esa tabla de Carmelo. Y tabla de plan divino, que es la expansión de la fe, fue otra responsabilidad del amado guardián, según él. Esos tres puntos, esas tres responsabilidades fueron lo que él generó, digamos, durante esos 36 años, dedicó sus fuerzas al mundo entero para el avance de esos tres pilares. Y a su vez, la misión de las tablas de plan divino fue a los portaestandartes de establecimiento de la civilización mundial. O sea, no es poco a dirigirse, ¿no? a la sociedad, a la comunidad, a la sociedad, para llamarlo como portaestandarte del establecimiento de la civilización mundial. Y sabemos que en este tiempo la ejecución de las tablas de plan divino era para cambiar el rostro de la fe Bahá'í, de una religión que nació en el Oriente, donde el Bab, el 23 de mayo de 1844, dio su mensaje al mundo de la humanidad, pero él en la misma noche habló, se dirigió al pueblo del mundo, se dirigió al occidente, ¿no? Se liberó esa fuerza y quien lo pudo plasmar a través de sus planes, comenzando, inspirándose de convivir tanto también en el tiempo de haber nacido en la misma noche inclusive, ¿no? Lanzó el plan, las tablas del plan divino para poder acompañar lo que se había visualizado, lo que se había pronosticado y lo que se había prometido por el amado Bab el 23 de mayo para poner en marcha. De tal forma que el tiempo de Baha'u'lláh hubo nada más que 15 países, ¿verdad?, que llegó la fe a conocerse. El tiempo de Abdul Baha hubo aumento de 20, o sea, en total fueron 35. Y vemos que después del plan, las tablas del plan divino y la puesta en marcha a través del amado guardián, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a unos 200 países a nivel de haber conocido la fe Bahá'í. Después, o sea, llegar a ser después del cristianismo la expansión mayor en el mundo. Entonces, esa fue una bendición para la comunidad Bahá'í de tener las tablas de plan divino. Y sabemos que los tiempos que fueron revelados, es muy interesante, fueron nada más que durante, Abdul Baha lo reveló en dos periodos, ¿no? Si bien fueron en 1916 y 1917, la diferencia fue el mes de marzo a abril, o sea, durante un mes del año 1916, entre 22 de marzo el 26 de marzo, perdón, a 22 de abril, fueron reveladas 8 tablas, ¿no? Y después hubo 10 meses en el medio, esto fue durante la Guerra Mundial, fue 1914 a 1918, y después fue otro mes del 2 de febrero al 8 de marzo de 1917. Fueron en esos dos periodos. Y esas tablas no fueron de un día al otro día, o sea, fue durante un año en un mes y el otro mes del otro año. Fueron una diferencia de 10 meses. Y muchas de las tablas, las 14 tablas, no fueron reveladas así en forma tan seguidas. Y uno cuando ve en qué momento fueron, 3 de esas tablas fueron reveladas en la casa en Bachi. Otra tabla fue fuera de esa casa, enfrente de la casa de Bachi, donde ellos vivían. 3 de otras tablas fueron enfrente cuando los que han tenido oportunidad de visitar y de hacer peregrinaje fuera de Bachi, en el jardín del frente. 3 de otras fueron en Aka, en la casa de Baha'u'lláh, en Aka fue revelada.
otras 3 fueron en Haifa, y una de ellas fue en 3 ocasiones. Entonces, vemos que esas tablas, nadie se dio cuenta inclusive en su momento de la revelación, porque esa tabla que Zainab nombró el 8 de abril de 1916, esa tabla fue cuando Abdul Baha fue a visitar, a hacer peregrinaje en Bahji. Él no entró en Bahji ese día y se quedó fuera de Rosé Mobaraké, del santuario de Bahá'u'lláh, y pidió que se hicieran las oraciones desde el punto oeste hacia el santuario. Y dicen que él hizo las oraciones de peregrinaje, de tabla de visitación, y después llamó a los amigos para que puedan caminar un poco entre los jardines, y llevó con balde, empezó a irrigar, ¿no? Las flores de allí, y después invitó a algunos que se sentaran con él. Y los amigos no sabían, y él comenzó a escribir algunas cosas, pero esa tabla, por ejemplo, fue antes del mediodía de 8 de abril de 1916, fue revelada. Y después, como bien sabemos, esas tablas fueron guardadas en un subsuelo, ¿verdad? En Haifa, porque fue la guerra, y después, en 1919, fue la primera vez que los amigos del occidente se enteraron por la lectura de esas tablas, que fue el tiempo de Reswan. Fueron leídas estas tablas. Vemos que en ellas hay 35 países que están escritas, pero Abdul Wahab visualizó 120 países, se habla, ¿no? Estaban 35 países establecidas la fe o conocida por la fe, y en 120 países él había hablado. ¿Por qué le llamamos? Hay una diferencia, y tengo 3 minutos más, hay una diferencia entre las tablas y los escritos, ¿no? Y hay pocas tablas de Abdul Wahab que llaman tablas. Tablas de plan divino es uno de ellos, tablas de voluntad y testamento, y tablas de, por ejemplo, de a las hayas, ¿no? Y esas tablas tienen una característica, según el Ahmad Warden, muy especial con respecto a los demás, que son escritos por él. Esas tablas, en general, se usan las tablas, la revelación de las tablas, se usa de la manifestación de Dios y su inspiración, la emanación de su inspiración en los escritos, ¿no? Y dicen que como Abdul Baha es el espejo inmaculado de su cercanía, ¿no? Y en especial la importancia que él marcó sobre la revelación de estos planes que desde el mundo de Dios traen la imagen a ese mundo. Esas fueron reveladas, ¿no? Tal como fuese desde la fuente de inspiración, por la cercanía y por la importancia que tiene esa. O sea, que son diferentes esas tablas a nivel de importancia, por eso se llaman las tablas, que otros escritos de Abdul Wahab. Por eso tenemos la lectura de los escritos, la selección de los escritos la vez pasada, ¿no? Y tenemos las tablas que hemos leído especialmente juntos de la semana, de la vez anterior. Como bien saben, Abdul Wahab da una imagen de almas celestiales. Ustedes vieron los títulos de esas tablas. Almas celestiales, ¿no? Hijas del reino. Todo se habla de un mundo espiritual, donde cuando bajamos a ese mundo, no tomamos y adquirimos las cualidades y las especiales de capacidades de este mundo espiritual en el mundo material. Muchos preguntan por qué fue Estados Unidos, por qué fue Canadá, ¿no? Y eso se ve desde los primeros viajes que el abad maestro hizo a Estados Unidos. Habló de la capacidad que está en el pueblo, habló de la receptividad que está allí, habló de la firmeza en la alianza, porque en ese momento estaban totalmente convulsionados un poco entre los rompedores y lo que habló de la firmeza, y habló mucho de la capacidad de levantamiento y administración. Y esas tablas fueron dirigidas especialmente por haber visto, porque en ese momento, en una de las tablas, cuando fue la primera tabla revelada, había cerca de 2.884 bahá'ís en Estados Unidos, según el censo, y Abdul Wahab dio un impulso espectacular para el avance de la fe allí a través de esto. Y también, como fue una montaña, ¿no? Desde el norte, desde Estados Unidos, uno de los puntos es cómo viajar, cómo fueron los direccionamientos
esas tablas, de bajar a Centroamérica, de bajar a Sudamérica. Por eso vemos que después están todos los países de Centroamérica, los países de Sudamérica también, y después del resto del mundo, ¿no? Y ahí vemos que el maestro habla mucho de evangelio, habla de Jesús, habla de los apóstoles, ¿no? Es una imagen exactamente de los apóstoles, que son los primeros los que salieron para enseñar la fe. Y así fue exactamente después de haber leído las primeras personas, como Martha Ruth, señor Dan, salieron exactamente de la misma forma, ¿no? Vemos que tenemos el privilegio en Argentina de tener a May Maxwell, fue entre los que se levantaron y fundaron la fe en 1899 en París, y después en Montreal, y después en 1940 vinieron a Argentina, y tenemos el privilegio de tener a May Maxwell querida con nosotros aquí. Así que les agradezco muchísimo de haber compartido ese espacio por las tablas de Plan Divino, no los escritos de Abdul Baha en este caso, y invitamos a todos la próxima vez a la selección de los escritos de Abdul Baha, que es un deleite para todos nosotros, de cada una de esas frases, párrafos de este fantástico libro, que podemos disfrutar mucho, mucho. Y Darío una vez me preguntó, Sorab, de las tablas de Abdul Baha, ¿cuánto hay? Y yo dije, en persa yo tengo 14 tomos, y esa es la selección de esto, ¿no? Entonces, podemos disfrutar de esa selección mientras podemos tener mayor información y traducción, que Eugenio va a estar ayudando indudablemente en inglés y en español. Muchísimas gracias, y Darshan, si queremos compartir cuál sería las reflexiones que podemos hacer. Darío siempre está en la parte impresionante de diseño de ese PowerPoint para tener unas reflexiones cuando leemos los escritos, la selección de los escritos, tengamos en cuenta estas reflexiones. Y realmente tener en cuenta de que... Darishan, ¿querés comentar, por favor? No, dale vos, dale vos. Sí, perfecto, tenemos laboratorio número 3, que sería el día 17 del 07, o sea, en el mes de julio. Y cada uno de nosotros sería súper fantástico si elegimos 60 tablas. En total hay 237 tablas. Y si podemos elegir 60 tablas de selección, del libro de selección de los escritos de Abdul Baha, y de haber leído esas tablas que podemos compartir en el laboratorio próximo, ¿no? Hay una iniciativa de que podamos escribir una carta al amado maestro. No tenemos la oportunidad en este mes de escribir una carta al amado maestro. Y esa carta, si estuviéramos viviendo en ese tiempo, ¿no? En persona, ¿no? O no, o en ese momento, ¿qué desearíamos preguntar a Abdul Baha, ¿no? Porque todos esos escritos son respuestas a los amigos que escribieron a él, preguntaron a él, hablaron con él. O sea, la comunicación de él fueron las cartas, y 90% fueron las preguntas o las consultas. Entonces, ¿qué le preguntaríamos a Abdul Baha en nuestra carta hacia él, ¿no? ¿Qué le pediríamos? Muchos de los amigos pedían, quieren tener hijos, le escribieron a Abdul Baha que le haga oración para que tengan hijos, por ejemplo, ¿no? O qué podríamos ofrecer a él de nuestra vida para poder tener esa carta escrita para él, ¿no? Como oportunidad del centenario. Muchísimas gracias, queridos amigos. Alao. Muy bien, queridos amigos, vamos a abrir nuestros micrófonos y aplaudir a nuestro último facilitador. Muchas gracias por Abdul. Hermoso, Sorab. Muchas gracias. Ahí Zainab dice, soy tu fan. Súper fan del señor Sorab. Así es. Muy bien, mis queridos. Con esto vamos Hice cerrando. muchos ejercicios. Este es el libro que vamos a estar leyendo durante este mes, ¿sí? Tenemos más o menos un mes y 10 días aproximadamente. Estas 60
tablas, son más o menos unas 80 páginas, ese es un poco el objetivo de lectura. Así que muy buenas noches y seguimos comunicados por el grupo de WhatsApp. Gracias por su participación, espero que lo hayan disfrutado como todos nosotros. Muy buenas noches. Alao, Gracias, Said. Un abrazo. Alao, Gracias. Abrazo. Alao, papá, gracias. 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 Muchas gracias. Chao, Marco. Gracias. Chao, Leo. Adiós, gracias. Chao, Neo. Neuen, muchas gracias. Claro, querido. Abrazo. Gracias. Chao, Mariana. Ese ejercicio me emocionó mucho. Todos quieren que empecemos de nuevo. Yo no sabría qué preguntarle a Abdul Baha, pero tampoco no sabría qué pedirle. Pero Le va a ocurrir algo. Tenés un mes para pensarlo. Claro, hay que pensarlo. Buenas noches. Emoción, estoy aquí. Gracias, Mariana, por participar por primera vez. Gracias, Mariana. Muy buenos comentarios tuyos. Cuídala, Omid, por favor, de mi parte. Capo tu marido, ¿eh? Un capo. Chao, chao, gracias. Alao, pa. Chao, Marco. Gracias, Marco. Alapa, alapa. Alao, pa. Chao, Titi Jun. Alao, pa. Chao, Noviel. Noches, muchas gracias. Chao, Alao, Chao. papá. Alao, pa. Chao, Tomás.